Vamos a trabajar con el tema 1.2, gráfica de una función, unidad 4. Definición: una línea trazada en el plano cartesiano, cuyos valores de x se encuentran en un intervalo y, corresponden a la gráfica de una función. Si toda recta vertical trazada en el intervalo y corta la línea en un único punto, a esta manera de reconocer gráficas de funciones se le conoce como prueba de la recta vertical. Entonces quiero que veamos esta parte que es bien importante. Que una gráfica, vamos a decir que es una función, si trazamos una recta vertical en el intervalo y corta la línea en un único punto, a esta forma de cómo podemos ver si es una función se le llama prueba de la recta vertical. Esto ocurre debido a la definición misma de una función, que a cada elemento de x le corresponde un único elemento a y. Las rectas verticales trazadas en cada gráfica representan un valor específico para x. Si esta recta corta la gráfica de una función en un único punto, entonces esto indica que para ese valor de x hay un único valor para f de x o g de x. Quiero que tengamos claro aquí cuándo vamos a decir que una gráfica pertenece a una función. Entonces el primer paso que vamos a hacer, y ahí tenemos los ejercicios que vamos a resolver de tarea, que si yo trazo, aquí dice la prueba de la recta vertical, si yo trazo rectas verticales, vea bien, verticales, estas son rectas verticales, si yo trazo estas rectas verticales y esas rectas solamente cortan en un punto a la gráfica, entonces yo digo que esa es una función. ¿Por qué? Porque a x le corresponde, aquí dice, representa un valor específico para x. Si esta recta corta la gráfica de una función en un único punto. Entonces, si yo tengo esta gráfica y yo trazo rectas verticales y observo que en esas gráficas verticales solo lo corta en un punto y lo podemos visualizar, yo tracé esta recta y observo que solamente corta la gráfica en un punto, trazo esta recta y lo corta nada más en un punto, entonces eso quiere decir que la gráfica es una función, ya que solo corta en un solo punto. Entonces el trabajo de ustedes va a ser con una regla trazar rectas verticales sobre la gráfica, y si ustedes ven que solo la corta en un punto a la gráfica, usted justifica que sí es una función ya que corta en un solo punto. El literal B, tenemos esta gráfica, yo tracé rectas verticales y observo, esta recta vertical cortó en este punto, en un solo punto. Trazo esta recta vertical y lo cortó en este punto, solo en un punto. Tracé esta otra línea recta y también solo cortó en un punto. Por lo tanto, esta gráfica corresponde a una función. ¿Por qué razón? Porque solo cortó a la gráfica en un solo punto. Dando la prueba de la recta vertical, determine en cada caso si las líneas representan la gráfica de una función. No es necesario encontrar la función de la ecuación, sino que usted solamente traza líneas verticales. Y si traza líneas verticales y usted observa que solo corta en un punto, usted me va a justificar aquí si es una función, ya que corta en un solo punto. El literal D, observemos que ya lo resolví. Tracé líneas verticales y observe que esta línea vertical corta en este y en este punto, corta en dos puntos. Por lo tanto, aquí vamos a escribir que no es una función ya que corta en dos puntos. Debo de tener claro que una gráfica representa una función si solamente corta en un punto a la gráfica. Que ustedes pueden trabajar también para comprobar si es una función o no. Trazan líneas verticales y si usted observa que la línea vertical solo corta en un punto, usted me justifica aquí que sí es una función
porque corta en un punto, o no es una función porque corta en 2 puntos a la gráfica. Traza líneas verticales, eso es lo que va a hacer, va a trazar líneas verticales y usted va a observar. Si corta en un punto es una función, si corta en 2 puntos no es una función.